En el episodio 276 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de planificación inversa, qué es este tipo de planificación, cómo puedes implantarla, para qué tipo de deporte o especialidades está más indicada, cuáles son sus ventajas, inconvenientes. Bueno, en definitiva voy a hablarte un poco más de forma extensa porque ya he hablado en algún episodio sobre planificación inversa, pero este episodio lo voy a dedicar exclusivamente a ello. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos a este episodio 276 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2019 y si no lo he hecho ya, como siempre, te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar en la academia un conjunto de cursos y de planes para aprender a planificar y a entrenar tu deporte de resistencia principalmente de forma independiente. Bueno, como he comentado en la intro, ya hablé de planificación en un episodio anterior, en el 146 concretamente, y en este episodio voy a hablar de nuevo de ello, de planificación inversa, pero bueno, ya de forma un poco más extensa y un poco más enfocada a eso, porque en aquel momento hablé de cómo iba a enfocar este invierno mi preparación para trail utilizando ese tipo de planificación. Así que nada, vamos a hablar de ello. Antes, me gustaría emplazaros a que escucharais el episodio de Triatlón y otras drogas, que ha salido esta mañana temprano ha salido, y bueno, y también pediros disculpas porque en ese episodio mi audio se escucha fatal, la verdad, se escucha con muchísimo eco. Espero que este no se esté escuchando tan mal, y es que la acústica en la habitación donde grabo es bastante mala, y al utilizar un micro ya hablé en alguna ocasión de condensador, un micro que capta mucho los sonidos, se escucha con mucho eco, con mucha reverberación, parece que estoy grabando en una catedral, en una iglesia. Pero bueno, problemas menores creo yo, pero bueno, pues quería pediros disculpas por eso. Voy a tener que volver a usar mi micro antiguo de solapa, de estos de corbata. Bueno, vamos con este episodio 276. Como digo, ya hablé de esto en el episodio 146. Y bueno, la semana pasada tuvimos una clase del curso de trail que estoy haciendo. Concretamente esta clase la dio un entrenador, un formador de aquí del curso, y que bueno, es docente en diferentes instituciones y demás. Se llama Arcadiz Margarit. Yo no sabía quién era este hombre y tal, pero la verdad que me gustó bastante cómo dio la clase, y la verdad que realmente no es que aprendiera algo nuevo de lo que ya sabía, porque más o menos todo lo que habló sí que lo sabía ya, pero sí que me gustó cómo la enfocó y cómo la orientó al trail, y yo ahora quiero esa misma ponencia o apoyarme en esa ponencia para adaptarla al triatlón, ¿no? y a distancia, sobre todo a Ironman. Y ya os estoy un poco desvelando para qué especialidades podría ser interesante planificar de forma inversa. Bueno, en primer lugar, antes de meternos un poco en harina, quería diferenciar lo que es un contenido general y de un contenido específico. Esto va a depender del deporte, es decir, lo que para un deporte puede ser un contenido general, para otro deporte puede ser un contenido específico. Nos vamos a poner en la situación de un deportista de fondo, ¿vale? Ir a la especialidad que sea, me da igual, trail, carrera a pie por asfalto, triatlón, esquí de fondo, me da igual. Un contenido general para ese deportista sería un contenido más intenso, ¿no? Por ejemplo, un contenido relacionado con fuerza máxima, por ejemplo, un contenido relacionado con velocidad, ¿no? Pues son contenidos que son generales. Contenidos específicos para ese tipo de deportistas, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, para un deportista de fondo, bueno, pues las especialidades que os he dicho, pues sería trabajar en zona mixta, en zona 3, entre umbrales, ¿no? O incluso más bajo, en zona de primer umbral. Entonces, como estoy diciendo, en función del deporte, tendremos que especificar el trabajo de una forma o de otra. Vale, de forma tradicional, de toda la vida, ¿no? Han existido lo que se conoce como planificación tradicional, ¿no? Ya también he hablado en alguna ocasión de planificación tradicional y también de planificación ATR. En ambos casos, aunque la planificación ATR es más contemporánea, es más moderna, ¿no? En ambos casos inciden en trabajar con alto volumen, lejos de los periodos de competición y con alta intensidad. He puesto en la escaleta baja intensidad. No está bien, perdón. Con alto volumen y baja intensidad al inicio del episodio, iba a decir,
de la planificación, de la programación, ¿no? Y luego posteriormente ir bajando el volumen e ir subiendo la intensidad. También en el caso del ATR, este modelo de planificación acentúa mucho más las cargas, ¿vale? Las concentra, mejor dicho, las cargas en cada periodo, con lo cual es diferente a la planificación tradicional, por eso es distinto, ¿vale? La forma tradicional, la planificación tradicional lo hace de forma mucho más paulatina, ¿no? Donde va intercambiando, no, interconexionando, tampoco se dice, intercalando, sí se podría decir más las cargas en la planificación tradicional que en el ATR, que va concentrando más las cargas dentro de en cada periodo según lo que quieras trabajar. Y bueno, como digo, en deportes de fondo, realmente lo específico sería trabajar con volumen, ¿no? Con alto volumen, con intensidades bajas, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar contenido específico. Y bueno, dicho esto, no parece muy viable, no parece de sentido común trabajar el alto volumen lejos de la competición, ¿no? Por ejemplo, utilizar una planificación tradicional para preparar un Ironman, pues parece que no es lo más adecuado, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Podríamos ver de forma lógica, utilizando un poco la lógica y el sentido común, que no sería lo idóneo. Y bueno, y según palabras de Joe Friel, uno de los grandes teóricos y entrenadores estadounidenses bueno, no sé si estadounidense ahora que lo digo, pero bueno, de habla inglesa, dice lo siguiente, dice: la premisa básica de cualquier planificación es que conforme se acerque la competición objetivo, más parecido a esa competición objetivo debemos de entrenar, es decir, tenemos que entrenar más parecido a la competición conforme se acerca a la competición. Esto tampoco no ha desvelado nada, pero es lógico, ¿no? Y bueno, y quería resaltar también las palabras que dice un gran teórico del entrenamiento como es Joe Friel. Y bueno, a grandes rasgos, la planificación inversa consiste, ya vamos a meternos en lo que es la planificación inversa en sí, consiste en trabajar intenso al inicio de la temporada y trabajar más aeróbico, ¿no? De una forma más aeróbica, más en zonas bajas al final de la preparación, ¿no? Cerca ya de la competición. Y bueno, esto nos hace pensar, si la planificación inversa conlleva esto, nos hace pensar pues que va a ser indicada pues para deportes de fondo, ¿no? Deportes muy aeróbicos, deportes de gran fondo. Y ya dentro de deportes aeróbicos y deportes de gran fondo, pues podéis meter pues cualquier deporte que se os ocurra, ¿no? Desde triatlón, de distancia, media distancia, de larga distancia, ultradistancia, trail de montaña, desde, por ejemplo, 30 kilómetros, diría yo, o así, hacia arriba. Incluso pruebas más cortas también, depende del tiempo que tardéis. Si vosotros vais a tardar en una prueba de 20 kilómetros 3 horas, pues podríamos utilizar este tipo de planificación, ¿vale? Y luego también, bueno, el ciclismo, evidentemente, ciclismo de gran fondo, si hacéis pruebas por etapas, bueno, pruebas por etapas es más complicado, pero por ejemplo si hacéis pruebas tipo Marmot o quebrantahuesos, pues realmente también podría ser interesante incluir este tipo de planificación en vuestra preparación de entrenamiento, ¿no? Ojo, por ejemplo, para deportistas profesionales o para deportistas de fondo que se están jugando las pruebas en poco espacio de tiempo, ¿no? A lo mejor un sprint final o que son deportistas de muy alto rendimiento, pero de deportes de fondo, ojo. También hay que trabajar a alta intensidad, ¿eh? No vale conforme se acerca el periodo de competición bajar la intensidad y no trabajarla, trabajar solo volumen. Imaginad, por poner un ejemplo muy extremo, un ciclista profesional. Ciclista profesional en una prueba de 3 semanas. Tendrá un gran porcentaje de la prueba en zonas muy bajas, en zonas del segundo umbral, del primer umbral, zonas muy aeróbicas, ¿no? Donde el metabolismo aeróbico y metabolismo de la grasa será el predominante, pero luego va a tener picos de intensidad muy altos y luego va a tener también picos más que picos, momentos o espacios de tiempo donde trabajar a umbral y a consumo máximo de oxígeno. Entonces, pues bueno, no creo que haya ningún ciclista profesional escuchándome, pero realmente, y los ciclistas profesionales evidentemente tienen sus preparadores, no van a escuchar Hilando Fino Daily para orientarse en su entrenamiento, pero también un poco que veamos que en gran fondo y en fondo, que no siempre hay que trabajar suave, que también hay que meter intensidad, ¿vale? Bueno, ahora voy a pasar a deciros un poco las ventajas e inconvenientes de la planificación inversa y posteriormente os voy a dar un pequeño ejemplo de planificación inversa para distancia Ironman, ¿vale? Muy esquemático, de forma muy, como digo, muy esquemática y muy poco detallada, porque realmente aquí por audio es complicado, pero bueno, por lo menos que tengáis una idea de cómo
de cómo se podría orientar. Bueno, en cuanto a ventajas de planificar de forma inversa, pues podríamos decir que estamos trabajando lo específico al final, ¿no? En deportes de fondo, como hemos dicho, lo interesante sería trabajar el volumen al final, ¿no? Luego también tiene más adherencia en cuanto a que cuando más trabajamos, cuando más horas de entrenamiento tenemos que echar, ¿no? Tenemos que estar en la montaña o tenemos que estar en la bici o el deporte que estemos, más cerca estamos de la competición, ¿no? Entonces va a ser mucho más motivante para el deportista entrenar más cuanto más cerca esté de la competición, ¿no? No tiene mucho sentido estar en noviembre entrenando mucho si vamos a competir en, no sé, en mayo, por ejemplo, ¿vale? Un poco la adherencia es mucho mayor. Luego, una cosa muy interesante que yo no lo había pensado nunca y que este profesor que he comentado antes, Arcadiz, nos comentó, y la verdad que tiene bastante sentido, sería para limitar, o mejor dicho, más que limitar, para superar techos fisiológicos. Imaginad que tenemos un deportista o que somos un deportista que tenemos un umbral anaeróbico muy alto, ¿no? Por ejemplo, pongamos a un 87%, un 88% de nuestro consumo máximo de oxígeno. Y claro, ya con el umbral a esos niveles va a ser muy complicado elevarlo, llevarlo más cerca del consumo máximo de oxígeno va a ser bastante complicado. Pues bueno, si nosotros sabemos eso y cogemos y nos ponemos a entrenar consumo máximo de oxígeno con suficiente tiempo para elevarlo, para poder elevarlo levemente, porque el consumo está muy determinado genéticamente, pero podemos elevarlo un poco más, pues entonces ese umbral anaeróbico lo tendremos a un porcentaje menor y estaremos en disposición de poder subirlo de nuevo a un porcentaje mayor de nuevo al porcentaje que lo teníamos anteriormente, que implicará ir más rápido. No sé si me estoy explicando. Puede ser una buena forma de superar esos techos fisiológicos que nos pone nuestro propio organismo. Luego, el volumen total de la preparación suele ser también menor, es decir, al acumular el volumen en la parte final hay que acumular menos volumen de entrenamiento en general en la planificación al completo. Y luego, por último, también se aprovechan las mejores condiciones climatológicas que nos puede ofrecer los meses de primavera y de verano para entrenar con volumen. Esto también dependerá de cuándo de cuándo sea la competición y también del lugar del mundo donde esté escuchando esto, ¿no? Sí que me escucha gente de Centroamérica, alguna gente de Argentina también. Entonces, pues bueno, esto va a ser muy dependiente de la zona de donde vivamos, porque realmente, claro, las estaciones climáticas, ¿no? Son diferentes en cada parte del mundo. Así que bueno, esas serían las ventajas. Luego, en cuanto a inconvenientes, pues es un tipo de planificación que está muy enfocada a atletas experimentados, según nos comentó este profesor ahí en la charla que nos dio, en las diapositivas. Aunque bueno, yo pienso que aquí podríamos incluirla también en atletas de nivel medio bajo, incluso teniendo muy en cuenta y adaptando muy bien la dosis. Y esa es otra de los inconvenientes, que la complejidad está en la dosis de intensidad. Entonces, teniendo muy claro el tipo de deportista que somos y la dosis de entrenamiento de alta intensidad que podemos incluir, pues bueno, podríamos incluso meter una planificación inversa en deportistas de nivel medio. De hecho, yo la suelo adaptar a deportistas de nivel medio bajo también, con mucho cuidado y intentando pues los periodos de mucha intensidad adaptarla a ellos, pero sí que trabajando de esa forma, porque le ven el sentido a las cosas, le ven el sentido a lo que están haciendo, lo ven enfocado a su preparación y a su objetivo en sí. Y bueno, luego las adaptaciones de alta intensidad como último inconveniente, pues son poco duraderas. Entonces eso va a hacer que tengamos que meter pequeños recordatorios en periodos específicos, ¿vale? Recordatorios de entrenamiento intensos, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno. No podemos trabajar consumo máximo de oxígeno en meses, a lo mejor a falta de 4 o 5 meses para competir, y luego ya no volver a trabajarlo, porque al final esas adaptaciones las vamos a ir perdiendo a favor de ganar adaptaciones en intensidades muy bajas. Y bueno, y vimos que cualquier deporte de resistencia
sobre todo cuanto más alto nivel estemos disputando, el componente anaeróbico y el componente de consumo máximo de oxígeno, bueno, más que anaeróbico, de consumo máximo de oxígeno que se trabaja en cada competición, suele ser no muy alto, pero sí que suele ser determinante en ocasiones del resultado. Y bueno, estos son las ventajas y los inconvenientes. En cuanto al ejemplo de planificación inversa para Ironman, pues he delimitado dos grandes periodos, periodo de base y periodo específico. Periodo de base lo podemos luego dividir en otros 2-3 periodos de base 1, base 2, base 3, ¿no? Igualmente el periodo específico lo podemos dividir, pero bueno, yo he cogido periodos globales, ¿vale? Periodo de base, periodo específico. Antes de empezar a planificar de forma inversa, bueno, tendréis que hacer un periodo introductorio, ¿no? No vale empezar a hacer intensidad después de hacer un periodo de descanso. Eso no se le ocurre ni al caso de la manteca, ¿no? Como se suele decir. Entonces hay que ir progresivo, a coger rápidamente esas adaptaciones y esa adaptación al entrenamiento y en ese periodo introductorio que se suele hacer, y luego ya podemos empezar a meter intensidad dependiendo de si estáis ya preparados o no. Entonces, en el periodo de base, ¿qué trabajaríamos en planificación inversa? Pues lo común sería trabajar, además del trabajo en zonas bajas, en rodaje y demás, ¿vale? Trabajo de consumo máximo de oxígeno y trabajo de cerca del umbral o ligeramente por encima del umbral, o a lo mejor en distancias un poco más cortas, ¿vale? Sin acumular demasiado volumen de esas intensidades. Luego en trabajo, bueno, como digo, todo esto acompañado de nuestro entrenamiento de fuerza y de nuestro entrenamiento en zonas bajas, ¿vale? El entrenamiento en zonas bajas no es negociable, ¿vale? Eso siempre hay que entrenar también nuestras sesiones en zonas bajas. Luego en periodo específico, pues deberíamos de ir bajando poco a poco la intensidad, trabajo de umbral, zona 4, ¿vale? Aproximadamente, en periodos ya mucho más largos, en series más prolongadas, ¿vale? Trabajo en zona 3, en zona entre umbrales, trabajo de tempo, que se conoce también, en series y en trabajos fraccionados o continuos, pero ya más largos. Y luego lo más específico sería trabajo en zona 2. Zona 2, zonas de primer umbral aproximadamente. Tener en cuenta que un Ironman, por ejemplo, se está corriendo en torno a esa intensidad del primer umbral, se está haciendo la bici en torno a esa intensidad, incluso la carrera a pie en determinados momentos más lento, depende también de la persona, ¿no? Entonces esto estoy hablando de niveles amateur, ¿vale? De niveles de bajo rendimiento, bueno, no quiero llamarlo bajo rendimiento, sino que no son niveles de élite, porque claro, un deportista de élite tendrá que trabajar otras cosas también en periodo específico, como consumo máximo de oxígeno, incluso hasta, ¿por qué no?, series anaeróbicas, porque los que se están jugando los cuartos en las carreras, en ocasiones, incluso en larga distancia, hay ataques en bici, ¿vale? Entonces tendrán que estar preparados para todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en niveles generales, para una persona de iniciación o de nivel medio, yo creo que puede ser una buena forma de planificar para un Ironman, hacerlo de forma inversa y teniendo en cuenta las condicionantes que os he dicho, ¿vale? También sería interesante en periodo específico, que se me ha olvidado comentarlo, porque no lo he puesto, lo voy a poner, trabajos recordatorios de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Lo estoy anotando ahora mismo, que no se me olvide. Vale, bueno, pues ya está. Esto es todo lo que quería comentaros. ¿Cuánto tiempo llevo? 18 minutillos. Se me están yendo últimamente los episodios de duración, pero bueno, creo que este episodio lo merecía porque son cosas bastante interesantes para los deportistas de resistencia y va muy enfocado a lo que nosotros trabajamos. Nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio 276. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por las escuchas, por las valoraciones, por vuestros mensajes que me van llegando algunos, por vuestras suscripciones a la academia también. Gracias por todo. Nos escuchamos mañana. Adiós.